En la última versión del producto, Soyo ha añadido un nuevo framework mediante el que podemos crear aplicaciones para ellos. Esto también implica que debamos de cambiar la forma de pensar en implementar algunas características en comparación a cómo lo hacíamos anteriormente en las aplicaciones de escritorio. En este pequeño tutorial veremos, por ejemplo, cómo utilizar un objeto auxiliar bajo el patrón de diseño del delegado para alimentar los datos de una tabla. Para ello crearemos un pequeño proyecto iOS. En el selector de proyecto podemos poner, por ejemplo, el título tabla, que es como se llamará nuestro proyecto, el nombre de la compañía, y cuando confirmemos accederemos al ID. En el ID vemos que por omisión nos crea una vista, y esta será la que utilicemos para añadir aquellos elementos gráficos que compondrá nuestra aplicación. En este caso, como es un tutorial sencillo, centrado en la tabla, nos limitaremos simplemente a unos pocos componentes. Por ejemplo, una etiqueta que indicará cuál es la función del campo que introduciremos a continuación. Aquí, por ejemplo, pondremos introduce el texto de la nueva fila. A continuación, un campo de texto que será el que utilicemos para dar entrada al contenido propiamente dicho, y para confirmar la entrada utilizaremos un botón. En este caso cambiaremos el botón para que sea el signo de más. Y por último, el elemento que nos interesa, que es la tabla. Entonces, en el nuevo framework de Soyo, la forma que tiene la tabla de componer su contenido es solicitando un objeto auxiliar en el momento que debe dibujarse pues cada uno de los datos. Para ello crearemos una clase. Añadimos aquí, por ejemplo, la llamamos fuente de datos. Y lo que es muy importante es que la nueva clase que vamos a utilizar como fuente de datos debe de implementar la interfaz iOS Table Data Source, y que en otros lenguajes de programación vendría a ser un protocolo. Por tanto, nos comprometemos a implementar todos los métodos necesarios por la tabla, tal como devolver la cantidad de elementos que ha de tener, y así como los datos para cada una de las celdas que componen la tabla. Pero antes de implementar estos métodos, nuestra clase también ha de proporcionar pues el mecanismo de persistencia para almacenar los datos propiamente dichos. En este caso utilizaremos, por aquello de hacerlo más fácil, un simple array. Entonces creamos una nueva propiedad, le llamamos por ejemplo contenedor, de tipo text, y el ámbito lo mantenemos en privado, de forma que no se pueda modificar fuera de la clase. También implementaremos un nuevo método de comodidad que será público y que será el que llamemos para alimentar nuestro contenedor de persistencia. Entonces admitimos como parámetro una variable de tipo de texto, y lo que hacemos es que el texto que recibamos lo añadimos a nuestro contenedor. Muy sencillo. Append. Ajá, aquí se me olvidó indicar que se trata de una matriz. Listo. Append el texto que recibimos. Ahora, simplemente con estas dos cositas ya tenemos una clase que nos puede servir para el propósito que tenemos, y nos dedicamos a implementar los métodos que componen los requerimientos de la tabla para que nuestra clase sea un data source. En row count simplemente nos limitamos a devolver el número de elementos que tiene nuestro contenedor de persistencia. Entonces será simplemente un return contenedor upbound más 1. Este es el método que se llama cada vez que la tabla nos solicita la información para cada una de las celdas que está pintando. Entonces, como podéis ver, en el tipo devuelto es un iOS Table Cell Data, que es simplemente un objeto que nos permite incluir una imagen por celda,
el título de la celda, el texto de detalle y otras particularidades. En este caso vamos a emplear simplemente una de esas propiedades, que es el texto de detalle, y así también simplificamos el proceso. Nuevamente, todo lo que tendríamos que hacer sería, por ejemplo, un dim tc as new iOS table cell data. El primer parámetro es el texto del título, y aquí simplemente, bueno, pues contenedor, el elemento se corresponde con la fila que nos está pidiendo y lo devolvemos. Entonces, con simplemente estas dos líneas de código ya tenemos resuelta, bueno, pues la necesidad o la implementación de este método de contrato que nos impone la interface. En section count deberíamos de indicar la cantidad de secciones que queremos que tenga la tabla. Como este se trata de un ejemplo muy sencillo, devolveremos que simplemente tiene una sección. Y lo mismo para el título de la sección. También devolveremos un texto estático, pues por ejemplo de tabla. Entonces ya hemos definido la clase, y lo único que tenemos que hacer ahora, bueno, pues es añadir en nuestra vista una propiedad cuyo tipo se corresponda con la clase que acabamos de definir, puesto que necesitamos una variable, en este caso una propiedad, cuya vida, cuya persistencia sea igual a la de la propia vista o la tabla que estamos utilizando. Entonces, bueno, pues añadimos una propiedad, le damos, por ejemplo, fuente, y de tipo, pues se corresponde con la clase que acabamos de definir. Entonces, bueno, el hecho de que definimos la propiedad no significa que tenga asignado un objeto. Esto es algo que debemos de declarar en el evento open, y que es el que se ejecuta la primera vez que se hace visible la vista de la aplicación. Para ello añadimos un manejador de evento, es el open, y aquí es donde asociamos, bueno, pues el nuevo objeto. Entonces fuente es igual a new fuente de datos. Con esto ya hemos creado el objeto, y ahora lo que nos queda es asociar nuestra fuente de datos, nuestro objeto de fuente de datos, el objeto auxiliar, a la tabla propiamente dicha. Entonces sería table 1. Este tiene una propiedad que es data source, y que espera pues un objeto que implemente un objeto que cumpla con el protocolo, con la interface iOS table data source, como la clase que hemos definido. Entonces, bueno, pues hacemos la asignación, y con esto ya está solucionado. Ya hemos definido la clase que cumple los requerimientos, hemos creado la propiedad que contiene el objeto auxiliar, y lo hemos asociado con la tabla propiamente dicho para que sea su fuente de datos. Ahora bien, lo que queda es alimentar la tabla propiamente dicha, y para esto, bueno, pues tenemos el campo de texto, que es donde introduciremos el texto propiamente dicho, cada una de las filas, y el botón, que será el encargado de añadirlo a nuestra fuente de datos y de ejecutar o pedir a la tabla que se actualice, de modo que vuelva a cargarle a la información. Entonces, la primera de las funciones sería precisamente, bueno, pues en el botón añadiríamos un manejador de evento, que sería action, y que sería el que se ejecute como consecuencia de que hemos pulsado el botón en concreto. Aquí lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues utilizando nuestra propiedad, que es fuente, el método auxiliar que hemos declarado en nuestra clase, le proporcionamos el texto que hayamos introducido en el campo de texto. Y una vez que lo hayamos añadido, limpiamos el campo de texto para vaciando su contenido. Esto es simplemente una cuestión cosmética. Y le indicamos a la tabla que recargue sus datos. Y con esto ya debería de estar solucionado.
Listo. Entonces introducimos aquí el texto, lo añadimos y figura en la tabla. Así de sencillo, con 4 líneas de código hemos creado una clase que implemente la interface requerida por las tablas para solicitar su dibujado. Este sistema, además de ser más orientado a objetos, es más modular, permite la reutilización de cada uno de los componentes y además su comportamiento, su rendimiento es superior en comparación a cómo lo hacíamos hasta ahora pues en las aplicaciones de escritorio. Por último, bueno, pues vamos a salir de aquí y añadir un método simplemente para ver cómo funciona, que es el que nos muestre un diálogo con el contenido de la celda cada vez que pulsamos sobre cada una de las entradas de la tabla, y así vemos cómo se puede hacer. Para ello, nuevamente, bueno, pues en el elemento tabla le decimos que queremos añadir un manejador de evento. El manejador de evento en cuestión es el action, y que es el que se ejecuta cada vez que hacemos tap sobre una de las celdas. Y aquí el código que introducimos ya vemos que el evento, cuando se ejecuta, nos proporciona, bueno, pues la fila sobre la cual, bueno, pues hemos hecho tap. Entonces, contando con esto, vamos a crear un mensaje, un diálogo. Entonces, a continuación, a una de las propiedades del mensaje le pasamos simplemente, bueno, pues en la propia tabla la sección que nos indica, la fila que nos indica el texto de detalle que contiene. Mostramos el mensaje y listo. Como datos suficiente, entonces ahora al pulsar sobre ello, pues se lanza el diálogo mostrando el contenido de la celda. Como hemos visto, en poco tiempo, en 4 o 5 minutos, pues tenemos una tabla funcional con una fuente de datos que hemos creado desde cero con nuestra propia clase. Espero que os haya gustado.